Siéntate en el lavadero, ¿sí? Me dijeron en el cumpleaños de mi nieta, pero yo era el invitado sorpresa. Ahí estaba, en la entrada de la casa que una vez fue mía, sosteniendo un regalo rosado para Sofía, mi nieta de 5 años. La mujer que me abrió la puerta ni siquiera me conocía. Era joven, tal vez de 25 años, con una sonrisa que se desvaneció tan pronto me vio. ¿Usted quién es?, me preguntó, como si fuera un vendedor ambulante. Soy el abuelo de Sofía, le dije, tratando de mantener la calma. Vengo a su cumpleaños. La chica volteó hacia adentro y gritó: Claudia, aquí hay un señor que dice ser el abuelo de la niña. Mi hija Claudia apareció secándose las manos con un trapo. Su rostro cambió completamente cuando me vio. No era sorpresa, era pánico. Papá, ¿qué haces aquí? Vengo al cumpleaños de mi nieta, Claudia. ¿O ya se te olvidó que existo? El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón. Detrás de ella vi a varios invitados que me miraban con curiosidad. Algunos susurraban entre ellos. Una señora mayor, que reconocí como la madre de mi ex yerno Roberto, me miró como si fuera un fantasma. Claudia me tomó del brazo y me llevó hasta la cocina, lejos de las miradas. Allí me señaló una pequeña silla de plástico junto al lavadero. Siéntate ahí, papá. Por favor. ¿En el lavadero? ¿En serio, Claudia? Es que no esperábamos que vinieras. Pero les avisé hace una semana. Les mandé mensaje. Claudia suspiró y evitó mirarme a los ojos. Papá, las cosas han cambiado mucho desde que mamá murió. Roberto y yo... Bueno, Roberto tiene su nueva familia ahora. Si esta historia te está sorprendiendo, no olvides seguir escuchando para descubrir lo que realmente estaba pasando en esa casa. ¿Nueva familia? Claudia, Roberto y tú siguen casados. ¿De qué hablas? Mi hija se quedó callada por un momento demasiado largo. Después, sacó su teléfono y me mostró una foto. Era Roberto, pero con otra mujer y 2 niños que no conocía. Se casó de nuevo, papá. Hace 6 meses. El mundo se me vino abajo. ¿Cómo era posible que mi yerno se hubiera casado de nuevo si seguía casado con mi hija? ¿Cómo era posible que no me hubieran dicho nada? ¿Y tú, Claudia? ¿Dónde quedas tú en todo esto? Yo me mudé hace 4 meses. Vivo en un departamento cerca del centro con Sofía. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Mi familia se había desintegrado y yo había estado viviendo en una mentira durante medio año. Cada vez que llamaba, Claudia me decía que todo estaba bien. Cada vez que preguntaba por Roberto, me decía que estaba trabajando, pero lo que nadie sabía era que yo había estado guardando algo muy importante durante todos estos meses. Después del funeral de mi esposa Elena, encontré una caja de seguridad que ella había escondido en el closet. Adentro había documentos, fotos y una carta dirigida a Claudia. Elena había dejado instrucciones muy específicas sobre una herencia que yo desconocía completamente. Claudia, necesito hablar contigo sobre algo que tu madre dejó para ti. ¿De qué hablas, papá? Tu madre tenía una cuenta de ahorros separada y una póliza de seguro de vida que nadie sabía. Todo está a tu nombre. Vi cómo los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Durante estos meses difíciles, ella había estado luchando sola, trabajando doble turno en el hospital para mantener a Sofía, sin saber que su madre le había dejado suficiente dinero para empezar de nuevo. ¿Cuánto, papá? 200,000 pesos, mija. Y la póliza del seguro son otros 300,000. Claudia se cubrió la boca con las manos. Era más dinero del que había visto en su vida. Pero eso no era todo lo que Elena había dejado. En ese momento, escuchamos risas desde el jardín. Era Sofía jugando con otros niños. Mi nieta no sabía que su abuelo estaba ahí, relegado a la cocina como un invitado de segunda clase. Claudia, ¿por qué no me dijiste lo de Roberto? ¿Por qué me mantuviste en la mentira? Mi hija se derrumbó en una silla. Porque tenía miedo de que te sintieras culpable. Roberto empezó a cambiar después de que mamá murió. Decía que la familia se había vuelto tóxica, que necesitaba espacio. Pero la verdad es que ya tenía a la otra mujer desde antes. Lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Saqué de mi bolsillo la carta que Elena había escrito para Claudia, pero antes de dársela, le dije algo que me había estado comiendo por dentro durante meses. Claudia, tu madre sabía lo de Roberto. ¿Qué? Elena me confesó 3 días antes de morir que había visto a Roberto con otra mujer en el centro comercial. Por eso organizó todo esto. Por eso te dejó el dinero. Sabía que ibas a necesitarlo. Mi hija leyó la carta con lágrimas cayendo sobre el papel. Elena había escrito todo.
cómo había descubierto la infidelidad de Roberto, cómo había planeado asegurar el futuro de Claudia y Sofía, y cómo me había pedido que cuidara de ellas cuando ella ya no estuviera. Pero la última parte de la carta contenía algo que ni yo sabía. Elena había estado investigando a Roberto durante meses antes de morir. Tenía fotos, mensajes, evidencia de que él había estado robando dinero de la cuenta conjunta que tenían para gastarlo en su otra familia. Había documentado todo y había contactado a un abogado. Papá, ¿esto significa que puedo demandar a Roberto? Significa que tu madre te protegió hasta el final, mija. No te olvides de seguir esta historia hasta el final, porque lo que pasó después de leer esa carta fue solo el inicio de una venganza que ni Elena había imaginado. En ese momento, Roberto entró a la cocina. Se veía nervioso al verme ahí. Don Arturo, no sabíamos que iba a venir. Pues aquí estoy, Roberto, en el cumpleaños de mi nieta. Roberto miró a Claudia, luego a mí, y después a la carta que mi hija tenía en las manos. Su cara palideció cuando reconoció la letra de Elena. ¿Eso es de mi suegra? Era de mi esposa, le dije, poniéndome de pie, y parece que ella sabía muchas cosas que tú creías que había enterrado con él. La tensión en la cocina se podía cortar con un cuchillo. Claudia tenía la carta apretada contra su pecho, y yo podía ver en los ojos de Roberto que sabía exactamente de qué hablábamos. Pero lo que Roberto no sabía era que Elena había hecho una copia de todos los documentos y los había guardado en otro lugar, y que ese lugar era la casa de su hermano Miguel, mi cuñado, quien había estado esperando el momento perfecto para actuar. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. «Roberto, te están buscando», gritó alguien desde la sala. Cuando salimos de la cocina, vi a Miguel parado en la entrada principal con dos policías y una mujer, que obviamente era abogada. Llevaba una carpeta gruesa en las manos y una expresión que no daba lugar a dudas. «Roberto Hernández», dijo la abogada. «Necesitamos hablar con usted sobre irregularidades financieras y documentos falsificados relacionados con el divorcio de Claudia Morales». La cara de Roberto se puso del color de la cera. Los invitados del cumpleaños empezaron a murmurar entre ellos. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos. «Es el cumpleaños de mi hija. No es el momento para esto», balbuceó Roberto. «Actually, es el momento perfecto», dijo Miguel acercándose. «Elena me pidió que esperara hasta que Claudia tuviera toda la información. Hoy es ese día». Miguel le entregó a mi hija otra carpeta. Contenía copias de todos los documentos que Elena había recopilado, extractos bancarios, fotos de Roberto con su otra familia, mensajes de texto y lo más impactante de todo, prueba de que Roberto había estado forjando la firma de Claudia para acceder a cuentas bancarias. La nueva esposa de Roberto, que había estado tratando de controlar la situación, se acercó a nosotros. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas?» Claudia la miró directamente a los ojos. «Soy la primera esposa de tu marido, la que sigue casada con él legalmente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero espera, porque eso no era lo más fuerte que iba a pasar esa tarde. Uno de los policías se acercó a Roberto. «Señor, necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas sobre bigamia y fraude financiero». En ese momento, la mujer que se creía la esposa de Roberto se dio cuenta de que ella también había sido engañada. Roberto nunca se había divorciado de Claudia. Su matrimonio con ella era completamente ilegal. «Eres un mentiroso», le gritó, y le aventó los anillos en la cara. «Me dijiste que estabas divorciado». Los niños empezaron a llorar. Los invitados no sabían si irse o quedarse a ver el drama. Y en medio de todo este caos, mi nieta Sofía se acercó corriendo hacia mí. «Abuelito, viniste a mi cumpleaños». La abracé fuerte, sintiendo que por primera vez en meses algo tenía sentido. Mi nieta me había reconocido inmediatamente, a pesar de que Roberto había estado tratando de borrarme de su vida. Claudia se acercó a nosotros, todavía con lágrimas en los ojos, pero ahora con una sonrisa. «Papá, creo que necesito que me ayudes a entender todo esto. Y creo que Sofía necesita conocer mejor a su abuelo». «Por supuesto, mija. Para eso estoy aquí». Mientras Roberto era escoltado hacia el carro de policía, me di cuenta de que Elena había orquestado todo esto desde el más allá. Había sabido que Roberto eventualmente se colgaría con su propia soga y había preparado todo para proteger a su hija y a su nieta.
Pero lo que ninguno de nosotros sabíamos era que Roberto había estado escondiendo algo mucho más grande que una segunda familia. 2 días después, Miguel me llamó con noticias que cambiarían todo nuevamente. Arturo, necesitas venir a mi casa inmediatamente. Encontré algo más en las cosas de Elena. Cuando llegué a casa de Miguel, me mostró un sobre que Elena había dejado con instrucciones de abrir solo si Roberto era arrestado. Adentro había documentos que probaban que Roberto no solo había estado robando de las cuentas de Claudia, sino que había estado involucrado en un esquema de lavado de dinero con su trabajo en la constructora. Elena había estado investigando por meses antes de morir y había recopilado evidencia suficiente para enviar a Roberto a la cárcel por varios años. Mi esposa no solo había protegido a nuestra hija financieramente, había asegurado que Roberto pagara por todo el daño que había causado. Pero eso no era todo. En el fondo del sobre había una foto que me dejó sin palabras. Era Roberto con un hombre que yo reconocí inmediatamente. Mario Salinas, el contador de la empresa donde yo había trabajado durante 20 años antes de jubilarme. Elena había descubierto que Roberto y Mario habían estado desviando dinero de la empresa usando mi nombre y mi información personal, aprovechándose de que yo era el empleado más confiable y nunca revisaba mis estados de cuenta con detalle. No solo me habían robado la familia, me habían usado para robar a otras familias también. La rabia que sentí en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo por mí. Era por todas las familias que habían sido estafadas usando mi nombre y mi reputación. Si te estás preguntando cómo puede una historia volverse más intensa, espera a escuchar lo que hice con esta información. Fui directamente a la empresa donde había trabajado durante 2 décadas. El dueño, don Fernando Gutiérrez, me recibió inmediatamente. Había sido mi jefe y mi amigo durante años, y cuando le mostré la evidencia que Elena había recopilado, su cara se puso grave. Arturo, esto es muy serio. Si esto es cierto, Mario haya estado usando tu información para crear facturas falsas por más de 1 año. Don Fernando llamó inmediatamente a su equipo de auditores internos. Mientras revisaban los documentos, yo me senté en la oficina donde había pasado tantos años de mi vida, sintiendo una mezcla de traición y determinación. 3 horas después, los auditores confirmaron lo peor. Mario había creado un esquema complejo donde usaba mi nombre y mi historial crediticio para validar transacciones falsas. Habían robado más de $1 millón de la empresa y todo apuntaba hacia mí como el responsable. Pero Elena, mi brillante Elena, había documentado todo. Tenía fotos de Mario y Roberto reuniéndose en secreto, copias de mensajes donde planeaban el fraude y hasta grabaciones de audio que había hecho secretamente. Don Fernando me miró con lágrimas en los ojos. Arturo, perdóname. Deberíamos haber notado algo. Tú has sido el empleado más honesto que he tenido en 40 años de empresa. No se preocupe, don Fernando. Mi esposa se encargó de que la verdad saliera a la luz. Pero la verdad era mucho más profunda de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, encontré una llamada perdida de un número que no reconocía. Cuando regresé la llamada, una voz de mujer me contestó. ¿Es usted Arturo Morales? Sí. ¿Quién habla? Soy Patricia Salinas, la esposa de Mario. Creo que necesitamos hablar. Nos encontramos al día siguiente en un café cerca del centro de Guadalajara. Patricia era una mujer de unos 50 años. Se veía cansada, como si hubiera estado cargando un secreto muy pesado durante mucho tiempo. Señor Morales, yo sabía lo que mi esposo estaba haciendo. ¿Sabía del fraude? Sabía todo. Y también sabía que su esposa lo sabía. Mi sangre se heló. ¿Elena conocía a Patricia? Su esposa me contactó 2 semanas antes de morir. Me dijo que tenía evidencia contra Mario y Roberto, pero que necesitaba mi ayuda para asegurar que la justicia se hiciera correctamente. Elena y Patricia habían estado trabajando juntas en secreto para documentar todos los crímenes. Patricia había estado recopilando evidencia desde adentro de su propia casa, arriesgando su matrimonio y su seguridad para hacer lo correcto. Mantente atento porque lo que Patricia me reveló esa tarde superó todas mis expectativas. Señor Morales, su esposa no murió de muerte natural. ¿Cómo que no murió de muerte natural? Elena murió de cáncer. Patricia sacó de su bolsa un folder con documentos médicos. Eran copias de los análisis que Elena se había hecho en privado, sin que yo supiera.
en un laboratorio diferente al que siempre íbamos. Su esposa no tenía cáncer, señor Morales. Tenía envenenamiento por arsénico. El mundo se detuvo. Todo lo que había creído sobre la muerte de mi esposa era una mentira. Elena había descubierto que alguien la estaba envenenando lentamente y había estado documentando los síntomas mientras investigaba quién lo estaba haciendo y por qué. ¿Quién? ¿Quién la estaba envenenando? Patricia me mostró la última página del folder. Era una copia de un mensaje de texto que Elena había interceptado del teléfono de Roberto. Ya casi está lista. 2 semanas más y el viejo va a estar completamente solo. Entonces, podemos tomar control de todo. Roberto había estado envenenando a mi esposa para eliminarla y quedarse con el control total de la familia y los recursos. Pero Elena había sido más inteligente que él. Había documentado todo. Había asegurado el futuro de Claudia y Sofía. Había preparado la evidencia del fraude y había establecido una red de aliados que ni Roberto ni Mario conocían. Mi esposa había convertido su propia muerte en la trampa perfecta para los hombres que creían que podían destruir a nuestra familia. Esa noche llamé a Claudia y le conté toda la verdad. Al principio no me creyó. Era demasiado terrible para procesarlo. Pero cuando le mostré la evidencia, cuando vio las copias de los análisis médicos y los mensajes interceptados, se dio cuenta de que su madre había muerto protegiéndola. Patricia y yo fuimos a la policía al día siguiente. Los detectives tomaron nuestras declaraciones y toda la evidencia que Elena había recopilado. Dijeron que era uno de los casos más documentados que habían visto. Elena había hecho el trabajo de investigación por ellos. Una semana después, Mario fue arrestado en su oficina. Roberto ya estaba en la cárcel por bigamia y fraude, pero ahora enfrentaba cargos de homicidio. La empresa donde yo había trabajado me ofreció una compensación por el daño a mi reputación. Don Fernando insistió en que tomara el dinero, diciendo que era lo menos que podían hacer después de lo que había pasado. Pero lo más importante de todo fue lo que pasó con Sofía. Claudia decidió que era momento de que su hija conociera toda la verdad sobre su familia, adaptada para una niña de 5 años. Por supuesto, le explicamos que el abuelo había estado lejos, no porque no la quisiera, sino porque algunas personas malas habían tratado de separar a la familia. ¿Y ahora qué va a pasar, mami? Ahora vamos a vivir juntos, mi amor. Tú, yo y el abuelo. Con el dinero que Elena había dejado, Claudia pudo comprar una casa pequeña pero cómoda en las afueras de Guadalajara. Tenía un jardín donde Sofía podía jugar y una habitación extra para mí. Por primera vez en casi un año, me sentía como si tuviera una familia otra vez. Pero Elena tenía una última sorpresa guardada para nosotros. 2 meses después de mudarnos a la casa nueva, llegó un sobre certificado dirigido a Claudia. Era del despacho del abogado que Elena había contratado en secreto. Adentro había documentos de una demanda civil que Elena había iniciado contra Roberto antes de morir. Como Roberto ya estaba en la cárcel y había sido declarado culpable, la demanda procedía automáticamente. Elena había demandado a Roberto por 5 millones de pesos por daños emocionales, fraude e intento de homicidio. Y habíamos ganado. El día que fuimos a recoger el cheque, Claudia, Sofía y yo paramos en el cementerio para visitar la tumba de Elena. Sofía puso flores frescas, mientras Claudia y yo nos quedamos callados por un largo rato. «Gracias, mamá», susurró Claudia. «Gracias por cuidarnos incluso cuando ya no estabas aquí». Esa noche, cenamos en casa como una familia normal por primera vez en más de un año. Sofía me contó sobre la escuela. Claudia me habló de sus planes para abrir su propia clínica con el dinero de la demanda, y yo me sentí útil otra vez. Pero hay algo más que necesitas saber sobre esta historia. Hace una semana, recibí una llamada de Patricia. Mario había decidido confesar todo desde la cárcel, esperando reducir su sentencia. Y en su confesión había mencionado algo que nadie había considerado. Había una tercera persona involucrada en el esquema. Alguien que había estado coordinando todo desde arriba. Alguien que conocía a Elena y había estado planeando su muerte desde mucho antes de que Roberto empezara a envenenarla. «Arturo», dijo Patricia por teléfono, «creo que necesita ver esta confesión. Hay un nombre que va a reconocer inmediatamente». «¿De quién hablas, Patricia?» «Su hermana Carmen». «Carmen, la hermana menor de Elena.
la que siempre había sido la favorita de nuestros padres, la que había heredado la casa familiar cuando nuestros suegros murieron, la que siempre había actuado como si Elena le debiera algo. Carmen había estado trabajando con Roberto y Mario desde el principio. Ella había sido quien les había dado acceso a la información personal de Elena, quien les había dicho cuándo Elena estaba más vulnerable por el tratamiento del cáncer falso y quien había proporcionado el arsénico. Todo había sido planeado por la propia hermana de mi esposa, pero Elena lo sabía. En la última carta que Patricia me entregó, Elena había escrito específicamente sobre Carmen. Había descubierto la traición de su hermana una semana antes de morir y había ajustado su plan para incluir evidencia contra ella también. Y ahora lo que descubrí esa noche fue solo el inicio de la traición más dolorosa de mi vida. Carmen había estado en el funeral de Elena, llorando como si fuera la hermana más devastada. Había sido ella quien me había abrazado y me había dicho que siempre estaría ahí para apoyarme. Había sido ella quien había insistido en que no revisara demasiado las cosas de Elena, que era mejor dejar que los recuerdos descansaran en paz. Todo había sido actuación. La confesión de Mario incluía detalles que me pusieron la piel de gallina. Carmen había estado visitando a Elena durante sus últimos meses, supuestamente para cuidarla mientras yo trabajaba, pero en realidad había estado administrándole pequeñas dosis de arsénico en el té que le preparaba cada tarde. Elena lo había descubierto cuando empezó a sentirse peor, precisamente los días que Carmen la visitaba. Por eso había empezado a hacerse análisis privados. Por eso había comenzado a documentar todo en secreto. Pero lo que más me dolió fue leer la parte donde Mario confesaba que Carmen había estado planeando matarme a mí también. El plan era que Elena muriera primero, que yo me quedara devastado y dependiente emocionalmente de Carmen, y que después ella me convenciera de cambiar mi testamento para dejarle todo a ella antes de envenenarme también. Carmen iba a heredar la casa, las cuentas bancarias y la póliza de seguro de vida que yo tenía. Iba a eliminar a toda la familia Morales y quedarse con todo. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la viví, no dejes de escuchar hasta el final, porque lo que Elena hizo para detener a Carmen fue absolutamente genial. Resulta que Elena había empezado a fingir que se sentía peor cada vez que Carmen la visitaba, pero en secreto había estado grabando todas sus conversaciones. Tenía horas de audio donde Carmen se deleitaba hablando sobre cómo iba a ser rica cuando Elena y yo muriéramos. Pero más que eso, Elena había empezado a fingir que tomaba el té envenenado. En realidad, lo tiraba en una planta que tenía en su cuarto y había estado guardando muestras del té en pequeños frascos para analizarlas después. Mi esposa había convertido sus últimos meses de vida en una operación de inteligencia para proteger a su familia. La noche después de leer la confesión de Mario, no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todas las veces que Carmen había venido a visitarme después del funeral. Todas las veces que había insistido en prepararme comida, todas las veces que había tratado de convencerme de que Claudia no era una buena hija. Carmen había estado tratando de aislarme de mi propia hija para poder manipularme mejor. Al día siguiente, llamé al detective que estaba manejando el caso. Detective Ramírez, necesito saber si van a arrestar a Carmen Morales. Señor Morales, estamos preparando la orden de aprehensión, pero necesitamos que usted nos ayude con algo. ¿Con qué? Necesitamos que actúe como si no supiera nada. Carmen no sabe que Mario confesó. Si ella sospecha que sabemos la verdad, podría huir. México es grande, y si se escapa, va a ser muy difícil encontrarla. Así que tuve que fingir durante una semana entera que no sabía que la hermana de mi esposa había matado a Elena y había planeado matarme a mí también. Carmen me llamaba todos los días, preguntándome cómo estaba, ofreciéndose a cocinarme, sugiriendo que fuéramos a comer juntos. Cada conversación era una tortura. Tenía que actuar como el viudo agradecido mientras hablaba con la asesina de mi esposa, pero el detective Ramírez tenía un plan. Le pidió a Carmen que fuera a la estación de policía supuestamente para dar una declaración sobre Roberto. Le dijeron que como ella conocía bien a la familia, su testimonio podría ayudar a asegurar que Roberto recibiera la sentencia más severa posible. Carmen aceptó inmediatamente. Estaba ansiosa por ayudar, dijo. El día de su arresto,
Yo estaba en la estación de policía esperando en una sala de observación. Podía ver a Carmen a través de un espejo unidireccional, sentada en la sala de interrogatorios, arreglándose el pelo y preparándose para actuar como la cuñada preocupada. Cuando el detective Ramírez entró con la grabadora y le dijo que estaba arrestada por homicidio, la expresión de Carmen cambió completamente. Primero fue shock, después negación, después pánico y finalmente una rabia que nunca había visto en ella antes. «Esto es ridículo. Yo amaba a mi hermana. Ustedes están cometiendo un error terrible». Pero cuando el detective le puso la grabación donde ella hablaba sobre heredar todo el dinero después de que Elena y yo muriéramos, Carmen se derrumbó completamente. No tienes idea de lo que se siente escuchar a alguien que creías que te quería hablar sobre tu muerte como si fuera una ganancia financiera. Carmen confesó todo esa misma tarde. Habló sobre cómo había planeado todo durante meses, cómo había convencido a Roberto y Mario de que se unieran al plan prometiéndoles una parte del dinero, cómo había estado administrando el arsénico y cómo había planeado matarme una vez que Elena estuviera fuera del camino. Pero lo que más me impactó fue cuando confesó el motivo real. Carmen había estado endeudada con prestamistas ilegales por más de 200,000 pesos. Había estado apostando en juegos clandestinos y había perdido todo su dinero. Los prestamistas la habían amenazado con lastimar a sus propios hijos si no pagaba. En lugar de pedirme ayuda, en lugar de hablar con Elena, había decidido matar a su propia hermana. La historia que estás escuchando podría cambiar la forma en que ves a las personas más cercanas a ti para siempre. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Claudia esperándome en la sala. Había estado llorando. «Papá, no puedo creer que la tía Carmen haya hecho esto». «Yo tampoco, mija. Yo tampoco». Nos sentamos juntos en silencio por un largo rato. Sofía estaba durmiendo en su cuarto, ajena a todo el horror que había rodeado su pequeña vida. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Claudia?» «¿Qué, papá?» «Que tu madre murió sabiendo que su propia hermana la estaba matando. Murió sabiendo que la persona en quien más confiaba la había traicionado. Pero también murió sabiendo que nos había protegido, papá». Mamá se aseguró de que la verdad saliera a la luz. Se aseguró de que todos los culpables pagaran por lo que hicieron. Tenía razón. Elena había orquestado la justicia perfecta desde la tumba. Carmen fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio. Roberto recibió 25 años por homicidio, bigamia y fraude. Mario recibió 15 años por fraude y complicidad en homicidio. Pero la verdadera victoria no fueron las sentencias. La verdadera victoria fue que Elena había logrado reunir a nuestra familia nuevamente. Claudia abrió su clínica 6 meses después del juicio. Es pequeña pero hermosa y se especializa en ayudar a familias de bajos recursos. Le puso Clínica Elena en honor a su madre. Sofía empezó el primer grado y cada día me cuenta sobre sus clases mientras cenamos juntos. Se está convirtiendo en una niña brillante e independiente, igual que su abuela. Y yo, por primera vez en 2 años, me siento útil otra vez. Ayudo en la clínica con la contabilidad. Cuido a Sofía cuando Claudia trabaja tarde y todas las noches les leo cuentos antes de dormir. Pero hay algo más que Elena me dejó. La semana pasada, mientras organizaba algunos de sus libros que habíamos traído a la casa nueva, encontré una carta escondida dentro de su Biblia. Estaba dirigida a mí y tenía instrucciones de abrirla solo después de que todos los culpables hubieran sido castigados. La carta decía: «Mi querido Arturo, si estás leyendo esto, significa que logré proteger a nuestra familia. Significa que Claudia y Sofía están a salvo y que tú estás con ellas donde perteneces. No quería que cargaras con el peso de saber la verdad mientras yo estaba muriendo, pero necesitaba que supieras que cada día que pasé investigando, cada riesgo que tomé, cada momento de dolor que soporté, valió la pena porque sabía que al final ustedes estarían juntos y seguros. Cuida a nuestra hija y a nuestra nieta. Ámales como me amaste a mí. Y recuerda que aunque no esté físicamente ahí, siempre voy a estar cuidándolos desde donde esté. Con todo mi amor, Elena». Esa noche lloré por primera vez desde el funeral, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud por haber tenido una esposa que me amó lo suficiente como para proteger a nuestra familia, incluso después de morir. Y entonces entendí por qué Elena había querido que esta historia se contara. No era solo para que se hiciera justicia,
Era para que otras familias supieran que el amor verdadero no se termina con la muerte, que una madre siempre va a encontrar la forma de proteger a sus hijos, y que la familia vale la pena luchar por ella, sin importar qué tan oscuras se pongan las cosas. Hoy, cuando veo a Sofía jugar en el jardín que Elena nunca pudo conocer, cuando veo a Claudia salvar vidas en la clínica que lleva el nombre de su madre, cuando nos sentamos juntos a cenar como la familia que casi perdemos, sé que Elena cumplió su promesa, nos mantuvo juntos, nos mantuvo a salvo y nos dio una segunda oportunidad de ser felices. Pero esa no es toda la historia, porque lo que encontramos en el último sobre que Elena había dejado nos demostró que su amor por nosotros era aún más profundo de lo que habíamos imaginado.